Dramas. Frente al desaparecido, en tanto esté como tal, es una incógnita el desaparecido. Si no me apareciera... A la par mía había un médico donde me tomaba el pulso, yo tenía muchas convulsiones y donde él daba la orden de seguir. En ese campo fui violada 4 veces. ¡No, que están vivos, que están muertos! ¿Por qué no nos dicen? Si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. Solo el pueblo debe juzgar lo que el pueblo votó. Dramas. Señores jueces, nunca Con la más. democracia se come. Hemos Con la tenido que democracia adoptar se una medida transitoria de limitación a la extracción de dinero en que la efectivo. Constitución Nacional me confiere como presidente de la Nación, he declarado el estado de sitio en todo el territorio nacional para asegurar la ley y el orden. primera vez en esta plaza, el 30 de abril de 1977. Vengo a pedir perdón del Estado Nacional por la vergüenza de haber callado durante 20 años de democracia. Un matrimonio entre hombre y hombre distorsiona la imagen de lo que es la verdadera familia. Queremos al hombre y a la mujer, porque Dios creó al hombre y a la mujer, no creó a Adán y Eva. No quedarnos ni con odios, ni rencores, ni querer revanchas, sino qué más podemos hacer. Dramas. Hablamos de derechos humanos. Muy buenas tardes, estamos aquí en un nuevo encuentro de Tramas por FM Cacam. Buenas tardes Alba, buenas tardes Leo, ¿cómo estamos en esta tarde soleada y templada, tirando a calurosa, ¿no? de Catamarca? Bueno, yo para remedar un poco a alguien que por la televisión escuché un día, que es un vocero, que dijo que era terrible el frío que estábamos sufriendo en este invierno, les quiero decir que no, que estamos en un otoño fantástico ahora, así que buenas tardes, querida audiencia, compañeros. Buenas tardes, querida oyentada de Tramas, y buenas tardes, querida mesa. Robert, Albi. Sí, en este día del periodista, ¿no? Bueno, en este día me parece que es tan especial, ¿no? Sí, digamos, ya vamos a estar hablando ahí en el segundo bloque, pero bueno, me parece que es justo reconocer a este medio, digamos, que creo que es uno de los pocos que está quedando así como independiente, que hace una tarea de eso, de comunicación, de buscar realmente una noticia y generar algún tipo de conciencia no tan adscripta a los gobiernos o no tan dependiente del poder. Así que, bueno, felices por un lado de estar en este lugar, de poder hacer esto, que no soy periodista y creo que ninguno de los que estamos acá somos periodistas. Recordemos, perdón, Sí. el 7 de junio de 1810, el abogado, periodista y político Mariano Moreno fundó el diario independentista de la Argentina, la Gaceta de Buenos Aires. Por eso es que celebramos hoy este día. Pero en el año 1938 se desarrolló en Córdoba el primer congreso de periodistas y sentaron los primeros escritos del Estatuto Profesional. Entonces el día, digamos, sería sancionado en 1944. Recién institucionalizado, ¿no? este día. De que, bueno, escuchaba hoy en un medio que hablaba que ser periodista es comunicar cosas, digamos, al pueblo y desde el pueblo, y no al poder y desde el poder. Me parece que es una forma también de resumir la tarea periodística, ¿no? de la búsqueda, que nunca es objetiva, porque siempre hay un lugar desde el que se opina, del mismo hecho, desde qué información se busca o qué información es la que se quiere comunicar o investigar. Ahí ya hay un sesgo, hay una elección, digamos, porque es imposible, digamos, abarcar todo. Pero bueno, esto me parece que es bueno saludar a todos los comunicadores, por lo menos de esta radio, y a los periodistas de carrera, de profesión, de toda nuestra provincia y del país. Bueno, ya vamos a estar hablando y después nos sacamos la gana de hablar de esto con un invitado, a ver si lo podemos enganchar. Bueno, empezamos con este entrevero del día de la fecha,
que bueno, ahí hay como varias noticias, ¿no? Por hacer una cuestión, digamos, cronológica, está lo de la frase del presidente diciendo me importa 3 carajos, una frase textual, digamos, expresada por el presidente actual, totalmente vulgar, pero dentro de la vulgaridad que tiene este presidente, ¿no? Desde la campaña viene en esa forma de comunicarse, ¿no? Apostando ahí a los OEs, el mínimo uso, digamos, de lo que sería el lenguaje. Esta frase, más allá de lo agresiva que es, nada más que en lo textual, digamos, la dice porque, bueno, ocurrió que en esta semana en la Cámara de Diputados se logró la media sanción a un proyecto de ley que busca un aumento de las jubilaciones por un lado y que modifica la fórmula de actualización. Ante esto, este presidente vulgar que tenemos es que expresa diciendo esto, me importa 3 carajos, y que, digamos, le importa 3 carajos la ley y le importa 3 carajos también los jubilados, jubiladas, y diciendo que bueno, que si la llegan a aprobar, digamos, la va a vetar. Lo importante, digamos, más allá de estas expresiones bajas del presidente, es que en este Congreso y en esta Cámara de Diputados, que venía así como siendo bastante permisiva, blanda con los anhelos, digamos, de Milei, los únicos que votaron en contra, o sea, los únicos que están en contra de los jubilados, son los libertarios y los del bloque de macristas y de Bullrich, o sea, el PRO, ¿no? Estos son los representantes del pueblo que evidentemente no están representando a los jubilados y que también les importa, digamos, 3 carajos lo que esté pasando con los jubilados y jubiladas. La cosa es que el resto, o sea, lo que es Unión por la Patria y lo que es el radicalismo y otros bloques menores o con menos personas, estuvieron a 11 bancas de tener los 2/3, digamos, de la Cámara. ¿Y por qué es importante esto? Porque si una ley es aprobada por los 2/3 de los votos de la Cámara, no puede ser vetada por el presidente. O sea, el presidente puede vetar una ley siempre y cuando no haya sido votado con esa cantidad de votos. El proyecto pasó al Senado. Roberto, una cuestión. Sí. ¿Puedes repetir eso? Sí, esa información, porque es interesante. Esto es una cuestión constitucional, está escrito, digamos, en la Constitución cómo son las facultades del Congreso, de los poderes y del presidente. Una de las facultades del presidente es la de vetar una ley. Digamos, ha ocurrido en todos los gobiernos, incluso también aquí en nuestra provincia de Catamarca. Digamos, nuestra legislatura aprueba una ley, la sanciona. Una vez que está sancionada, esa ley se eleva al Poder Ejecutivo y el Ejecutivo tiene la facultad de vetarla en forma total o en forma parcial. Si no, o aprobarla también, ¿no? Si la veta, o sea, es como que la hace caer a esa ley, entonces es como si nunca hubiera existido, ¿no? Ahora, no puede vetar todas las leyes, porque hay una condición también en la Constitución de que si esa ley ha sido aprobada con los 2/3 de los votos de las cámaras, no puede ser vetada. No puede ser vetada o sea, no puede desconocer
el Ejecutivo la voluntad del Poder Legislativo, digamos, como para decirlo en grande, como poderes, ¿no? O sea, el que genera leyes es el Poder Legislativo y el Ejecutivo tiene esa facultad. Digamos, alguna ley que entienda que es contraria a la política que está llevando el Ejecutivo, digamos, tendría la facultad de vetarla. Ahora, si la mayoría es tal que supera o iguala a los 2/3 de los votos, lo que se entiende es que al estar representado, digamos, en la legislatura la voluntad del pueblo, digamos, porque todos los diputados y los senadores han sido elegidos por la mayoría de los argentinos, están representados las provincias en la Cámara de Senadores y están representados los diferentes partidos políticos o espacios políticos en la Cámara de Diputados. Si se alcanza los 2/3, se entiende que es la voluntad del pueblo la que está representada a través de esos legisladores, la que quiere que esa ley sea ejecutada, claro, sea llevada adelante. Efectiva, claro. Entonces, digamos, si esto se lograse, digamos, en la Cámara de Senadores, Milei tendría que, no le quedaría otra opción, bueno, puede hacer, vaya a saber qué cosa puede hacer, digo, porque digamos, mucho no viene llevándose por la Constitución, digamos, pero en teoría la Constitución manda que el presidente, ante una ley que ha sido aprobada por los 2/3, no puede vetarla. Entonces lo único que le quedaría es la obligación de implementarla y de ponerla en funcionamiento. No hay decreto en ese caso, no. Durante los 10 días esos, que no puede hacer un decreto. ¿Está bien? Podrá hacer un decreto, digamos, pero no va a tener puede validez. Oponerse contra una ley. Bien. ¿No? Porque ya está la ley sancionada y tiene esa mayoría que es la que entiende a la Constitución de que ahí hay una representación mayoritaria del pueblo. Bien. Y que esa voluntad del pueblo no puede tener una oposición por parte de quien detenta el Ejecutivo. Bien, es para aclarar, porque a veces, viste, se empieza a pensar que no, tal vez, digamos, porque todavía tiene una base de sustentabilidad nuestro presidente, que pueden decir, no, es decir, estas cosas que por ahí se comenta y no se va al meollo de la cuestión. Exacto. A mí me parece que, digamos, interesante, digamos, por cómo se empieza a configurar la cuestión, digamos, política y cómo también el Congreso empieza a responder a todas las agresiones que viene ejerciendo Milei, ¿no? Desde tratarlos de ratas, de coimeros, de... todas las agresiones... Degenerados. Claro, ¿no? Desde que asumió... desde que asumió, ¿no? Hablar de espaldas a la legislatura, claro. O sea, las representaciones del pueblo. Me parece que hay ahí una cuestión que habrá que ver cómo sigue, pero digamos que muestra por lo menos una oposición que parecería, digamos, un límite, ¿no? Me parece, hasta acá, como decía Massa, hasta acá llegaste. Habrá que ver qué es lo que ocurre. Y en el Senado también, ante esto, digamos, de este insulto o esta expresión de Milei, de que va a vetar la ley, estarían diciendo que no van a aprobar la ley bases o el proyecto de ley bases, a menos que haya un compromiso del presidente de no vetar esta ley que otorga un aumento y una fórmula de actualización a los jubilados. Que no es una cuestión caprichosa lo del aumento de las jubilaciones y la nueva fórmula de actualización. Desde que asumió Milei hasta ahora ese déficit cero, la tercera parte de ese déficit lo tiene sacándole plata a los jubilados. Digamos, con eso es que logra una parte importante de si son 100 pesos, digamos, todo el déficit que había, para sacar, digamos, para eliminar esos 100,
33 pesos, 34 pesos se los sacó a los jubilados. Aparte hay un relato, que es la que se cree gran parte del pueblo argentino, que esa es la gran caja. Y de esa gran caja de la solidaridad de los jubilados, que hemos sido la mayoría trabajadores, la mayoría, por no decir todos, porque tanto los que tuvimos el aporte como los que no lo tuvieron, se crea toda esta cosa terrible de decir que es la gran caja, pero esa gran caja dio la oportunidad de que sus nietos tuvieran una computadora, tuvieran mejor bienestar en el momento de estudiar. Entonces, por favor, le pido a mis compañeros jubilados que tengan en cuenta eso. Esa gran caja es una caja de resonancia, de solidaridad para todas aquellas personas que nos siguen en esta vida. Sí, y es una justa retribución, ¿no? Digamos, porque ahí hay un ahorro que han tenido los trabajadores, o por lo menos no todos los trabajadores, sino los que han estado en blanco, digamos, los que han tenido aportes, porque creo que todos trabajamos, pero muchos hemos tenido partes de nuestra vida laboral en que nuestro jefa, la patronal, digamos, nos tenía así como negro, no nos pagaba los aportes, sí, nos pagaba un sueldo, pero no hacía los aportes correspondientes para que nosotros podamos tener en el futuro una jubilación y a su vez para que los que estaban jubilados en ese momento pudieran también cobrar una jubilación. Esto es lo que en algún momento se intentó y está todavía vigente hasta que si se aprueba la ley, el proyecto de ley bases, se caería. Pero es lo que se hizo con una norma que lo que hacía era generar una especie de crédito para que los trabajadores pagasen los aportes que no le había hecho la patronal, ¿no? Como una manera de ahorro o de manera, digamos, anticipada. Entonces, digamos, uno podía ir que todavía se puede hacer, y digamos, y si alguno me parece que sería interesante, si no tienen claro los años de aportes, llegarse al ANSES, que hay que pedir turno y demora como un mes para que te atiendan, pero ojalá, digamos, se pueda hacer, verificar cuántos son los años de aportes, y si hay una diferencia entre los años de aporte y la edad que se tiene cuando se está cerca de jubilar, ver si es posible hacer una especie de plan de pago para empezar a aportar mensualmente y cubrir todos esos años o meses de aporte que no le hizo la patronal, ¿no? ¿Cómo será de que la Argentina cuenta con muchísimo dinero? Porque todavía hay pelea en las elecciones. Hay un gran grupo de dirigentes, no tan dirigentes otros, que quieren llegar a ese poder. Y acá lo tenemos a nuestro presidente chocho de la vida, tratando de destruir eso que le dio las elecciones, que es de llegar a ser presidente, y lo quiere destruir al Estado. Escucharlo nada más te da mucho malestar, es un malestar físico, te diría. Ya no lo quiero escuchar. Sí, no lo vi, pero vi el rebote en las redes de una entrevista que le hicieron, no sé si ayer o antes de ayer, donde dice que él es un topo que está metido dentro del Estado para destruir el Estado, y que se autopercibe un Schwarzenegger, un Terminator de la destrucción del Estado. Hay gente que me parece que no entiende lo que significa eso. O sea, destruir el Estado es destruir el país, destruirnos a nosotros. Eso es lo que significa destruir el Estado, es eliminar la Argentina, digamos, eso es, ¿no? Digamos, entonces, bueno, si no hay Estado, no hay empresas públicas, entonces no interesa nada, entonces podemos vender todas las empresas, podemos vender todas las tierras, todo el patrimonio ecológico, todas las riquezas minerales, las podemos vender, las podemos regalar, vendemos las Malvinas, vendemos la Antártida, digamos, no hay límites porque no hay país. Y eso, en definitiva, como si fuese el plan económico que
o no sé si plan económico, pero el plan ideológico que tiene, con el que se guía Milei para, digamos, generar, digamos, todas sus acciones, digamos, de gobierno, como la que ocurrió ahora hace poco, que es la eliminación del mecanismo que le garantizaba el suministro eléctrico a los electrodependientes, ¿no? Hay personas que necesitan algún aparato médico que funcionan, digamos, con electricidad, y que si ese aparato no funciona, se mueren. Digamos, no hay alternativas, ¿no? Bueno, el gobierno decidió eliminar ese mecanismo. O sea, eso me parece que también, ¿no? En me importa 3 carajos, ahí van también no solamente los jubilados, sino también los electrodependientes. ¿Qué tenías, Albita, vos? Sí, en estos últimos días se nos fue, ¿no es cierto?, Norita Cortiñas. Y luego en esta semana, anteayer, también fallecieron 2 madres. Una es Lita Boitano, y que pertenecía a familiares de desaparecidos y detenidos por razones políticas. Y hay digamos que Luis Brunstein, que es el subdirector de Página 12, que es un diario que leo habitualmente. Él hace una semblanza sobre la Tana Linda, que le dice él, porque se conoció con su mamá, porque Luis Brunstein también perdió 2 hermanas y un hermano. Tuvo que exiliarse en México, estuvo en Panamá, en Venezuela, y es una persona que, bueno, uno a veces lo lee, ¿no es cierto?, en el diario, y él hizo una semblanza para ella, recordándola que le gustaba bailar y cantar, que era una mujer muy alegre, que muy pocas veces la vio llorar, que le llamaba la atención, pero leyendo algo que había escrito la mamá de Luis, ella se largó a llorar en un momento, y que siempre le escuchaba cantar la canción de la resistencia antifascista Bella Ciao. Es decir, un recuerdo muy hermoso, si lo quieren leer, en Página 12, de Luis Brunstein. Y bueno, Lita Boitano ha sido una gran luchadora, y ella se salva por haber viajado a Italia, de ser secuestrada, y en el caso de 2 compañeras, la mamá de Dante Gullo, del Canca, ¿no?, la madre del Canca, y otra señora más que desapareció, nunca la encontraron, y bueno, fueron 2, y ella se salvó porque viajó a Italia, porque fue en el 5 de agosto del 76, y la otra señora el 20 de agosto. Estamos hablando de épocas terribles. Los hijos desaparecen en el 75, estamos hablando de AAA, en el 76 ya está la dictadura. Estamos hablando de épocas que siempre se dice por ahí, los periodistas en distintos medios, lo que pasa es que soy una generación que no vivió esa época. Bueno, ya es hora de que la vivan, leyéndola, y saber que nuestras madres, que son siempre una luz, que se nos están yendo, y por suerte están los nietos que están reemplazándola. Después está una madre de La Rioja, que le decían Pocha, que es Luisa Torres. Bueno, ella también nos dejó, también son personas de más de 90 años, ¿no? Le decían Pocha, era docente, y su hijo Oscar fue detenido desaparecido en el operativo Independencia en 1975, otra vez estamos hablando antes de la dictadura. Tenía 98 años, y ha sido una militante desde la primera hora, digamos, cuando ella se entera de la organización de las Madres de Plaza de Mayo, que trabajó incansablemente, y dijo: espero que antes de que cierre los ojos pueda tener alguna respuesta. Así como ella, tantas otras madres se van sin saber de sus hijos, o algunas también de sus nietos, ¿no? Vaya ella, nuestro reconocimiento, y que podamos llegarles al talón para poder seguir lo que ellas siempre hicieron, que es luchar. Sí, que me produce una enorme admiración, ¿no? Digo, porque esto de ser amas de casa, o la mayoría ser amas de casa, y ponerse ahí al frente, poner el cuerpo
cuando no era de una cuestión semántica o escribir en las redes, poner el cuerpo, sino físicamente poner el cuerpo con la represión de aquellos años y de estos también. Digo, esa voluntad y esa decisión y de sostener, ¿no? Digamos, a través de los años, que no fue nada más que, bueno, algo, una especie de moda o algo que pasó y quedó en el tiempo como un recuerdo, sino, bueno, como Nora, como los que nombraba, que fallecen estando en esa militancia y sosteniendo esa militancia en la búsqueda de sus hijos, digamos, porque hasta ahora no ha habido nadie que les dijera dónde están. Y buscaron la de los otros. Una vez que claro, algunas encontraron sus hijos, por ejemplo, la más emblemática sería la abuela Carlotto, ¿no es cierto? De Carlotto Estela, que ella, más allá de que encontró su nieto, sigue bregando por encontrar por otros. Los otros, sí. Debemos entender que no son hijos de uno o de una, sino que, bueno, todos son hijos de los argentinos, digamos, porque en definitiva, más allá de la pertenencia filial con cada una de las madres, son argentinos que han sido desaparecidos por el terrorismo de Estado. Así de simple y así de terrible. ¿Qué más tenía por acá? Bueno, el martes se hizo el acto institucional por el fallecimiento del general Felipe Varela. Estuve en ese acto. Me pareció, bueno, primero muy pertinente, que capaz que sería una obviedad, pero viendo cómo se desarrolló ese acto oficial, bueno, que se haya hecho un acto oficial en reconocimiento a nuestro general, nuestro héroe, nuestro verdadero héroe. No es un héroe que robaba, sino un héroe que luchaba por nuestro federalismo, por defendiendo las economías y la posición de las provincias en contra de lo que era el centralismo porteño. El héroe colectivo, como vino a rescatar Oestergel. Claro, sí, ¿no? Esto de encarar o personificar, digamos, esas necesidades, angustias de los que quedaban afuera, ¿no? Digamos, de ese poder en ese momento. Dicho esto, digamos, de lo bueno de que se haya hecho este acto oficial, también destacar la pobreza del reconocimiento, no por lo que se haya hecho, por la ofrenda, me parece que no está ahí, sino por las personas que hicieron este reconocimiento. La única que estaba era la intendenta de Valle Viejo, Susana Centeno, como representante del departamento Valle Viejo, que me parece que debía estar, bueno, y estaba. Y estaba el senador por Frei Mamerto Esquiú, Guillermo Ferreira, y algunos miembros del Consejo Deliberante. Y nadie más, o sea, nadie más ni del Poder Ejecutivo Provincial, ni de la legislatura, o sea, aparte de Ferreira, ningún otro senador, ningún diputado o diputada, nadie del Poder Judicial tampoco, que también podría haber ido porque es parte del Estado. A mí me parece que ahí se configura, ¿no? Lo que significa o lo que entiende por lo menos las fuerzas públicas que representa, digamos, Felipe Varela. Debería haber estado, si no estaba el gobernador o si no estaban, digamos, algunos de los principales, digamos, del Ejecutivo, debería haber habido algún ministro, un secretario,
un director. ¿No estaba el de ceremonial y protocolo? Nadie. Y era una fecha que además de esta, que es la única fecha cierta respecto de Felipe Varela, porque hablábamos, creo que, no sé si el programa pasado, del anterior, de la fecha de nacimiento, que es incierta, y que se busca una fecha medio caprichosa, digamos, poniendo como que fue el 11 de mayo, cuando no hay ninguna certeza de que ese día haya sido. Pero en este año se cumplían 50 años de la repatriación de los restos de Felipe Varela, porque, Felipe Varela muere en Chile, es enterrado en un cementerio de Tierra Amarilla, que es una localidad ahí cercana a Copiapó, y en el año 1974 el gobierno de Catamarca se contacta con el de Copiapó para hacer una repatriación de los restos de Felipe Varela. Que fue todo un acontecimiento. Yo tenía 13 años y fue todo muy interesante. Mirá que tenía 13 años, ¿no? Es decir, fue muy impactante, y ahí vos, ¿no?, te dabas cuenta de lo que era la democracia. Estábamos recientemente en democracia y de un golpe se nos fue la democracia, ¿no es cierto? Sí, entonces, yo agradezco que las autoridades, que en este momento no sé si era el doctor Moto, ¿quién es? Hugo Moto. Que después, fue muy... Sí, no fue de lo mejor. Pero hubo actos como ese. Después también se había colocado, creo que en la misma época, pero no estoy segura, el aeropuerto, o fue después también reivindicando la figura de Felipe Varela. Fue un acto impresionante de que está entre la Ruta 1 y la Ruta 38 en la zona de la Chacarita. Sí, bueno, eso, se cumplían 50 años de esta repatriación de los restos, que me parece que también era una fecha importante, más allá, digamos, de la fecha del fallecimiento, también una fecha que marcaba un anhelo, una decisión del Ejecutivo de ese momento, pero también del pueblo de Catamarca, para recuperar, digamos, los restos, como se hizo alguna vez con los restos de San Martín, ¿no? Digamos, que también murió, digamos, en Francia. O Rosas. Exacto, en algún momento se hizo esta repatriación de los restos. O Eva de Perón. ¿No? Bueno, nada de eso, digamos, ocurrió. Tampoco hubo palabras, digamos, que vincularan la lucha de Varela con el hoy, con lo que está ocurriendo, en cómo desde el gobierno nacional o de este centralismo porteño se busca empobrecer a las provincias, quitándoles recursos de la coparticipación, sacándole, digamos, el FONAVI de los docentes, bueno, la misma cuestión de las jubilaciones, generando políticas que destruyen las empresas, como está ocurriendo, o como ha ocurrido hace poco con esta empresa Textilcom, sacando, digamos, los programas que existían. Esta mañana veía los reclamos que había en la Casa de Gobierno de Catamarca por los planes que estaba cobrando una cantidad de gente y que hoy dejan de cobrarlo, y que buscan en el gobierno de la provincia que le dé respuestas por las decisiones del gobierno nacional. Que es el canal principal, como dicen, ¿no es cierto? Cada intendente y cada gobernador ve resentido en la puerta de su oficina la presencia de la demanda, porque son gestiones, y se sabe que cuando asumís un rol, seguramente vas a tener que hacer frente a toda esa demanda, más allá de que consideres que es legítima. Es legítimo el reclamo. Ahora, me parece que también hay que vincular que los recursos de la provincia dependen en gran medida de la coparticipación que se envía desde Nación. El mayor impuesto que hay en Argentina y que se coparticipa es el IVA.
Y eso tendría que dar fuerza, ¿no es cierto?, a los gobernantes en cada jurisdicción, sean de la provincia, sean intendentes, de pedirle a nuestros representantes nacionales, diputados y senadores, que no aprueben nada. Entonces, también ahí es contrafáctico lo que se nos está presentando en un nivel muy terrible. Sí. Lo que decía del IVA, que es el principal impuesto y que es coparticipable, o sea que lo que se recauda por ese impuesto se distribuye de una manera más o menos equitativa entre todas las provincias. Al haber una retracción tan grande en las compras y las ventas que se producen, se recauda muchísimo menos. Entonces lo que se distribuye termina siendo mucho menos de lo que se distribuye cuando hay una economía que está funcionando, y no como la que está funcionando actualmente. Entonces, también hay un límite ahí en las gestiones provinciales o las gestiones municipales. Ayer o antes de ayer, el 5 creo, se había reunido el intendente junto con otros intendentes de la Argentina para hacer un planteo con el presidente, y también fue en la Cámara de la Legislatura. Bueno, por todos los recursos que está dejando de percibir el municipio, en particular lo que está vinculado al transporte, que antes estaba subsidiado, o sea que recibían un subsidio, y que ahora, bueno, ese subsidio se ha perdido, y, digamos, parte de los ingresos de los y las trabajadoras va a parar a ese transporte que antes representaba mucho menos respecto de lo que se cobraba. Ahí escuchaba al secretario del gabinete de la municipalidad, Mariano Rosales, que decía, bueno, que si bien, digamos, lo pudieron plantear, no tienen ninguna respuesta, y no tienen ni siquiera diálogo con el Ejecutivo. O sea, que también es interesante, digamos, porque, bueno, si por lo menos tenés la oportunidad de generar un diálogo, de plantear los problemas, de explicar las necesidades, me parece que ahí se genera sí o sí alguna solución que quizás no sea la ideal o la necesaria, pero que empieza, digamos, a allanar o por lo menos solucionar parte del problema. Cuando desde el otro lado no te abren la puerta, digamos, que es lo que está haciendo el Ejecutivo Nacional, bueno, digamos, no tenés respuesta por un lado, y me parece que también el planteo tiene que ser, bueno, ¿para qué está esta gente? Me hiciste acordar, ¿para qué me vino tenemos la imagen? Dice, no abre las puertas, no atiende, qué sé yo, en el INTI, el que se escapó por la ventana, grafica lo mismo que hace el presidente, no iba a ir al G7, pero ahora sí va porque se escapa, porque allá puede ser el más de los más en cuestiones libertarias, puede jugar al avatar, a lo que sea. Me hiciste acordar eso, no atiende, no esto. Bueno, todos van a empezar a salirse por la ventana para no atender, totalmente. Es terrible. Sí, totalmente. Bueno. Y la otra también, para comentar que habías comentado, el gobierno disolvió la subsecretaría contra la violencia de género, que también es terrible por el tema de la contención. Esto es a nivel nacional. Hoy escuché a una señora que es la directora acá, que no quiero cambiarle, secretaria y directora, Belki. Sí. Se me fue el apellido. Belki Vera. Bueno, ella... Vera. Bueno, ella había sido, ¿no es cierto?, concejal en Valle Viejo. Bueno, ella comentaba que acá dentro de todo sí se están haciendo cosas y está muy interesante y bueno, hay una contención, digamos. Pero en este caso a nivel nacional, a su secretaria de Protección contra la Violencia de Género, el área a la que había quedado reducido el ex ministerio, antes era Ministerio Género y Diversidad, y debe encargarse de llevar adelante políticas integrales para prevenir y también asistir a víctimas y familiares. Hace 2 semanas la subsecretaría había pasado de Capital Humano a la cartera de Justicia, y es entonces que Claudia Barcia recibe
por WhatsApp le manda el señor Alberto Baños, que es el de Derechos Humanos, de que va a dejar de existir esta subsecretaría. Así que, bueno, por todos lados son malas noticias. Sí, y esta eliminación o disolución de esta subsecretaría se da en el marco de la semana en que se conmemora la marcha del Ni Una Menos, esa marcha que fue, digamos, espontánea por parte de la mayoría de las mujeres, pero también que hubo una resonancia en toda la sociedad ante los femicidios que se venían sucediendo, o sea, el asesinato de mujeres por ser mujeres. No es porque digamos, que la matan porque estaba robando, no es que la matan y por el vínculo porque también le está pegando a alguien, sino por ser mujeres, ¿no? Eso es lo que caracteriza al delito de femicidio, que en algún momento se hizo incluso una modificación del Código Penal para introducir ese delito. O sea que existe el femicidio, no como dice acá un diputado libertario de que el femicidio no existe. O como el lesbicidio, que también lo niegan. Sí, los exacto. neologismos no hay que negarlos. Así que bueno, digo, la oportunidad, ¿no? La oportunidad que elige el gobierno para eliminar esto justo en el momento en que se está conmemorando, recordando y diciendo, bueno, que se va a seguir luchando porque no haya más femicidios, porque los femicidios siguen existiendo. Está este hecho hace poco, ¿no? del lesbicidio, del asesinato, porque le tiraron una bomba a 4 chicas. Que no quede, digamos, impune, no solamente que no quede impune, sino que no se produzcan, o sea, que no se llegue a ese límite de, por odio, asesinar a una mujer o a alguien que no, digamos, tiene una coincidencia total con lo que una persona piensa que debería ser el género o el sexo. Claro. Ahí tenemos un audio que me parece que es muy pertinente, de la diputada Adriana Díaz, que en la sesión de este miércoles hacía mención a lo que significa hoy, digamos, esta conmemoración del Ni Una Menos. Ahí le escuchamos. Sí. Todos recordaremos que el 3 de junio de 2015 miles de mujeres de todas las edades, de todos los estratos sociales, colmaron las calles en nuestro país, en Catamarca también. Fue una forma masiva de reclamar por el fin de los femicidios, que es la máxima expresión de la violencia de género. Y en 9 años, señora presidenta, en el contexto actual ha tenido un especial protagonismo la declaración, las demandas públicas que se han hecho en todas estas expresiones, como dije, en todo el país. Precisamente por el contexto, por el particular contexto nacional, donde hay una clara expresión del negacionismo de la violencia de género, incluso con el odio hacia el género y a las disidencias sexogenéricas, que profundizan permanentemente las violencias hacia las mujeres, hacia los cuerpos feminizados y hacia, como dije, todas las diversidades sexogenéricas, y la legitiman, particularmente desde los propios mensajes oficiales. Así es que tuvimos un vecino, entre comillas, que le arroja una bomba molotov a 4 mujeres lesbianas, de las cuales fallecen 3, como consecuencia de las heridas de ese atentado. Esto es algo que realmente en nuestro país, que hemos pasado, ¿no?, situaciones tremendas, pero bajo regímenes dictatoriales o previos a las dictaduras, con regímenes paramilitares o parapoliciales, pero de esta naturaleza, señora presidenta, hay
hay distintas maneras de deslegitimar políticas públicas, pero particularmente hay una, que es vaciarlas y dejarlas sin presupuesto. Más allá de eliminar organismos como fue el Ministerio Nacional de las Mujeres, Género y Diversidades, u otros organismos que llevaban ya muchos años creados por ley en nuestro país. Sin embargo, como dije, desfinanciar, recortar, disminuir el presupuesto, como lo han marcado las distintas organizaciones de la sociedad civil como ASIG y ELA, que observan caídas superiores al 50% de todos los programas de las políticas ganadas en las calles, como dije, porque no son atribuidas a determinados gobiernos exclusivamente, y políticas que venían teniendo impacto, porque además vienen siendo aplicadas en términos históricos, 4 o 5 años, no es muy poco, y que habían impactado en millones de mujeres y diversidades. Sí, millones de nuestro país, los datos estadísticos están, y la eliminación de esos organismos y de bajar ese presupuesto y o desguazarlo es una decisión política, señora presidenta, expresada también claramente desde las autoridades que nos gobiernan, porque no es una decisión fiscal. O sea que fíjese que, si hace falta decirlo, el 0.2% del presupuesto nacional es el que tenía que ver con el Ministerio de las Mujeres. Siempre se señaló también, y es así, que lamentablemente desde el Estado vamos atrás de las problemáticas, ¿no? Nadie dijo ni dice que con eso era suficiente, pero siempre estuvo allí la demanda y la vigilancia de las organizaciones de mujeres para que estas políticas se lleven a cabo, se apliquen, se aumenten los montos. La línea 144 nada más, donde fíjese que había personal que hablaban 5 lenguas originarias para poder atender, o podían atender también a personas hipoacúsicas. Es un programa único en el mundo, lo quiero señalar, porque se buscó precisamente estar presente, estar al lado. Y hoy, mire, existe una subsecretaría de protección contra la violencia de género, que es la que reemplaza al Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, y a partir del 24 de mayo, hace muy poquito, esa subsecretaría fue transferida del mega ministerio, hoy envuelto, ¿no?, en una, prácticamente en un escándalo permanente, el mega ministerio de Capital Humano. Esa subsecretaría fue trasladada a la cartera de Justicia. Eso también es una lectura política, señora presidenta, que a la violencia de género, por motivos y razones de género, no se pretende, bajo ningún punto de vista, enfocarla desde una posición integral, sino se la plantea como una cuestión que, al estar en el ámbito de la justicia, queda sujeta nada más a esa área, que seguramente apunta a las penalidades, cuando sabemos que con eso nada se ha logrado. Porque estamos hablando de que hay un sustrato cultural, político, ideológico específico, que es un sistema estructural de desigualdad, señora presidenta, y que los datos de la realidad lo comprueban permanentemente. Esa situación de desigualdad estructural es injusta, viene siendo señalada desde la década del 70 por todos los movimientos internacionales que se han traducido en convenciones internacionales, en tratados internacionales que los países han ratificado, como el nuestro, que tienen categoría constitucional y que, como dije, han impulsado las políticas públicas para atender desde la integralidad esa situación señalada de desigualdad e inequidad. La respuesta, señora presidenta, a esa problemática, entendemos nosotros, la verdad que nos resulta inadmisible que quienes tenemos representación institucional salgamos a sostener posiciones absolutamente contrarias a lo que se viene señalando,
que terminan siendo retrógradas como las medidas que señalé en el orden nacional. Es grave para nosotros, señora presidenta, que se niegue la evidencia de la desigualdad, de la inequidad, del sustrato ese cultural del patriarcado, señora presidenta, porque tiene nombre, ¿sí?, que evidencia este flagelo de la violencia de género, que no es cualquier violencia. Y además, su expresión más terrible, como dije, el femicidio o el transfemicidio, el lesbofemicidio. Es muy grave, nos parece absolutamente artero, casi una provocación que justamente en la fecha, 3 de junio, se perpetren o se hagan ese tipo de apreciaciones y declaraciones. Bien, ahí escuchábamos entonces parte de lo que expresaba el miércoles pasado en nuestra Cámara de Diputados provincial, la diputada Adriana Díaz, respecto del significado de este Ni Una Menos hoy, ¿no? Digamos, con un gobierno, como decías vos, Alba, que, bueno, elimina esta secretaría que tiene una cuestión ideológica, ¿no? Contra la cuestión de género, contra las mujeres, digamos, no sé, capaz que alguno todavía se acuerda, ¿no?, de un Milei, creo que era en Metán, en Salta, insultando a una periodista y diciéndole que era una burra. Digamos, es constante la misoginia del presidente que se materializa en estas decisiones, ¿no? Digamos, porque eliminar el Ministerio de Mujer es una decisión. Ahí decía la diputada, es irrelevante el presupuesto que tenía el ministerio, irrelevante en el conjunto, ¿no? Era el cero, no sé cuánto. 0,2. Claro, es mucho dinero, pero digamos, en el contexto del 100% que es el presupuesto, si decimos, bueno, hay un 35% que son los jubilados, esto es nada, ¿no? O muy poco. Robert, una cosa, digamos, creo que es lo que está sucediendo, hay una cierta invisibilización de digamos, del reclamo frente a este sustrato, como dice Adriana, cultural, ideológico, económico y político, que bueno, que está desde años y por convenciones que son de orden internacional, hacen su reclamo y se quieren visibilizar. O sea, yo creo que está visibilizado. Lo que busca es eliminar toda esa construcción que se ha venido haciendo. O negarla, no sé. Sí, es negacionismo. En definitiva es eso. Es negar la existencia de un conflicto que se materializa en esto, en los femicidios, que es lo más extremo. Claro. Pero bueno, en todo lo otro, que ante un mismo trabajo un varón cobre más que una mujer, es un símbolo, digamos, de esa cuestión. Que las mujeres sean las que se tienen que ocupar de las tareas de la casa, de las tareas de cuidado, de los hijos, de las personas mayores, también es un sesgo que está y que forma parte de este sistema patriarcal en el que estamos todos y algunos por ahí nos podemos dar cuenta. Pero bueno, no pasa solamente de darse cuenta, sino bueno, de ver y hacer acciones para revertirlo. Porque si no está denunciando cosas sin que se materialicen alguna transformación. Me parece que es lo que hace el gobierno es eso, decir ese conflicto no existe. En la sesión del miércoles también habló el diputado que tiene el presidente de la banca libertaria, diciendo precisamente esto: no hay conflicto, puede haber delitos, el asesinato es un delito, pero no tiene nada que ver con la cuestión de género,
digamos, también eso era la decisión de haber sacado esa secretaría y mandarla a la justicia. ¿Qué significa? Bueno, es un delito, tiene un tratamiento judicial. Claro, pero es como señala Adriana, no se remite solamente a lo judicial, sino que es algo social. Exacto, sí. Y histórico. Es el comportamiento que tenemos nosotros como sociedad, una construcción que se ha hecho a lo largo de siglos y que obviamente no se puede cambiar en 9 años como lleva este movimiento. El crimen pasional también se logró sacarlo, digamos, de cuando se daba una noticia como crimen pasional, cuando en realidad no. La mató porque la quería. Claro, esa cosa que se había construido, porque es una construcción de decir. No lo mataba a la señora, sino que lo mataba al señor, digamos. Pero no, también. Retroceder en este sentido es alarmante. Es alarmante. Claro, además de que, digamos, jurídicamente va en contra de todos los tratados de la Constitución y de todos los tratados internacionales, que en algún momento le va a caber una reprimenda de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque está teniendo una política regresiva cuando los instrumentos internacionales prohíben la política regresiva. O sea, digamos, lo que buscan es que la gente cada vez viva mejor y estas diferencias basadas en género dejen de existir. Entonces, si vos vas mejorando, no podés decir de un día para otro, bueno, no, listo, todo esto que hicimos lo borramos y volvemos al siglo XIX. O, por ejemplo, las políticas que se dieron en la época neoliberal, por ejemplo, en la zona del sur del país, está en lo que son los museos, en este momento no me pregunten el nombre del museo, pero el rescate de los cuerpos que estaban exhibidos, comenzaron a llevarlo a su propio pueblo, digamos, en un acto de decir que es una equivocación, ¿no es cierto?, por parte del Estado. Lo mismo ocurre, no sé cómo sigue la cosa en Salta con el Museo de UNAM, que también haber bajado los cuerpos de los apus, digamos, que es allí a donde... Exacto, claro, son los dioses a donde eran... Bueno, era una civilización que en ese momento se creía que era un sacrificio de una mujer joven o de niños. Bueno, también está cuestionado esa política y eso se logra ver en los gobiernos neoliberales en cualquier parte del mundo. Es decir, todo lo que parecía la onda verde, los ecologistas, que no es lo mismo que hablar de gente que se dedica seriamente y científicamente a evaluar el cambio climático, nos creímos todo desde el jugo... Un jugo muy famoso que era, bueno, y toda la onda verde en los 90, eran políticas neoliberales a donde consumíamos soja, troche y moche porque era lo mejor y qué sé yo, cuando, bueno, somos un país de vacas, de vacuno, de ganado y que me disculpen los que no comen carne, pero también es una proteína que nuestra sociedad consume. Bueno, todas las políticas para mí que fueron terrible en los 90, que fue consecuencia de las dictaduras del Plan Cóndor para mí, lograron meternos el chip en la cabeza y esa es la revolución de las mujeres a codazo limpio, a remangarse, y como yo escuchaba a Belki Penice, que me acordé el apellido, ella decía que acá dentro de todo se puede trabajar, que el equipo es bueno, qué sé yo, pero te aseguro que esas mujeres se arremangan en serio, porque los salarios, yo he sido empleada pública, nunca fueron buenos. Es decir, yo siempre decía, si yo lograra que me pagaran 2.000, 3.000 pesos, podría acceder a tal cosa. Bueno, eso marca los salarios terribles que nosotros sufrimos cuando los demás sí se la llevan en pala. Todo eso es una gran lucha en los gobiernos neoliberales que nos ha marcado a fuego. Así es. Hacemos entonces la primer pausa en este Tramas de hoy y enseguida regresamos.
Estamos en el segundo bloque de este Tramas de hoy, 7 de junio, en que se conmemora el Día del Periodista, periodistas, esta enorme trabajo que hacen cientos, miles de trabajadores que buscan, digamos, acercarnos información para cumplir este derecho a la información que tenemos todos los ciudadanos. Y esta mañana escuchaba algo que decía el periodista Ari Lijalad, que me parece, digamos, interesante porque, bueno, marca un horizonte de qué es lo que debería ser, o por lo menos yo comparto esa visión que tiene Lijalad, de lo que debería ser la función del periodista y cómo está hoy esa tarea o ese trabajo periodístico en nuestro país y nuestra provincia, que, digamos, no creo que esté tan alejado del panorama que pinta Ari. Así que escuchamos ese audio. El periodismo siempre, a lo largo de toda la historia, ha sido un sujeto político muy relevante, porque nosotros los periodistas somos los que producimos información. Yo siempre utilizo la palabra producir información y no damos información, porque la información se produce. La información no es un fenómeno meteorológico que cae del cielo y uno puede mirar y contar llueve. No. La información que nosotros les brindamos, nosotros la producimos. ¿Qué significa que la producimos? ¿Qué la vamos a buscar? ¿Qué la contrastamos? ¿Qué la chequeamos? ¿Qué buscamos fuentes? ¿Qué la procesamos? ¿Qué recortamos cosas porque no entra todo? Y una vez que hacemos todo ese trabajo que tiene que ver con nuestra ideología, porque uno no puede tomar toda la información porque la información es infinita. Uno decide un tema, le dedica determinada cantidad de tiempo, tiene después determinada cantidad de tiempo para mostrarlo, y la decisión de qué tema hacer y qué tema no hacer es una decisión ideológica. Siempre y en todo lugar. En el Destape, en La Nación, en la Gaceta de Moreno, en Fox News, en todo donde quede. Siempre, 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 siempre. Porque hoy van a haber muchos hablando el Día del Periodista, a los periodistas independientes, incoloros, asépticos, inoloros, festejando la creación de un órgano para defender una revolución contra una monarquía que quería seguir controlando este territorio. Y después todos los medios de comunicación se crearon también con el objetivo de hacer política. O sea, Bartolomé Mitre, que fue presidente, creó un medio de comunicación como La Nación para intervenir en política desde La Nación. Roberto Noble, que había sido ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, un hombre muy importante en la década del 30 en la Argentina, creó Clarín en el año 45 también, como un puente para hacer política. Yo insisto con que no hay una contradicción entre ideología y profesionalismo. Lo que pasa en otros medios de comunicación es que han dejado de lado el profesionalismo periodístico y se dedican a otra cosa. Lo llamo yo, en realidad le robo la frase a George Orwell, un gran periodista, que decía que periodismo es publicar las cosas que alguien no quiere que se publican. Lo demás son relaciones públicas. Son trabajos distintos. En general relaciones públicas se paga mejor, y ahora quiero ir a eso, que el periodismo. Y claro, porque en relaciones públicas no haces tantos enemigos. Cuando sos periodista hay gente que se enoja porque justamente publicas cosas que alguien no quiere que se publiquen y que se sepan. La situación de los periodistas hoy es lamentable. Salió un trabajo de nuestro sindicato de prensa, de CIPREVA, con los números, ¿sí?, de cómo están los periodistas. CIPREVA es el sindicato de prensa de Buenos Aires, no difiere mucho de la situación de los periodistas en el resto del país, y es realmente tremendo. Les voy a dar algunos números. El 76% de los periodistas no alcanza para cubrir la línea de pobreza con su ingreso. La enorme mayoría tiene pluriempleo, o sea, varios trabajos, y aún así no alcanza a cubrir la línea de pobreza. Han hecho una encuesta donde el 78% considera que empeoró la libertad de expresión durante el gobierno de Milei. 1 de cada 5, casi 1 de cada 4, sufrió agresiones por ser periodista. La enorme mayoría recibe ataques de forma virtual por su trabajo periodístico, y casi un cuarto de los periodistas han recibido agresiones o amenazas por parte de fuerzas de seguridad. Pero me quiero quedar con el capítulo económico, ni hablar de que existe también en el periodismo, como en toda la sociedad, una brecha de género. Los periodistas hombres cobramos más que las periodistas mujeres por el mismo trabajo. Y como en toda la sociedad, dedicamos menos tiempo a las tareas domésticas y de cuidado que las mujeres, y aún así cobramos más.
Y no hay peor atentado contra la libertad de expresión y contra el derecho a la información que la precarización de los periodistas. Porque si tenés menos tiempo para producir información, porque tenés 5 laburos, porque no llegas a fin de mes, por todo esto que les estoy contando, esa información que producen es peor. Y en realidad dejan de producir información porque no tienen tiempo. Entonces, si tenés 5 laburos, te dedicás a agarrar lo que ves revoleando por ahí, lo que te mandan y lo publicás como información y en realidad no tuviste tiempo de hacer tu trabajo periodístico. Ese es el peor atentado a la libertad de expresión que hay. La precarización que hoy existe de los periodistas. Y eso afecta al derecho a la información, que es el derecho que tienen todos y todas de recibir información plural, veraz, democrática, chequeada, producida, bien producida por un periodista, y eso tiene una explicación, que es lo mismo que dije al principio. ¿Quiénes tienen interés en que los periodistas estén precarizados y mal pagos y no puedan producir información? Y los que no quieren que las cosas se sepan. Tiene una explicación que los periodistas estemos mal pagos. Hoy no hay mucho que festejar, la verdad. Porque esta es la situación de la enorme mayoría de los periodistas de este país, que están con malos sueldos, con aprietes, con brecha de género y sin laburo muchos. Pero bueno, mucha parte de nuestro laburo dependía de Telam. Y hay, no sé cuánto es el número de colegas de Telam, que es enorme, son más de 1000 periodistas. Sí, cerca del millares. Los corresponsales de todo el país. Corresponsales de todo el país, administrativos. Bueno, el vaciamiento de Telam y de todos los medios públicos es tremendo. Y porque además, y a mí me gustaría que les quede este concepto, el periodismo siempre y en todo lugar es un hecho colectivo. No existe el periodismo de manera individual, ningún periodista solo va a salvar el mundo y todos los periodistas nos nutrimos del trabajo que hacen los demás para poder nosotros producir mejor información periodística. Por citarles un ejemplo de esta semana. El caso de Petovelo, ¿por qué yo pude escribir esa nota? Porque hubo otros colegas, como por ejemplo Nicolantos, que me explican cuál es el rol de Petovelo en el gobierno, si no por ello no le hubiera prestado tanta atención. Yo eso no lo sé, no es una información que produje yo, es una información que produjo otro periodista y que a mí me aporta para entender que ese dato que yo encontré tiene relevancia porque es una figura central en el dispositivo de poder de Milei. Esa construcción colectiva de información se da todos los días, todo el tiempo. Y esa información que uno produce, después tiene, por ejemplo, a nuestro compañero Jonathan Higuera en Casa de Gobierno, preguntándole las cosas que le tiene que preguntar al vocero presidencial o al presidente el otro día que apareció también en una provocación, en el Día de la Semana del Periodista, porque hoy acabamos de enterarnos, y quiero contárselos, de que acaban de limitar el trabajo de los periodistas en la Casa de Gobierno. No los van a dejar hacer off, no los van a dejar recorrer los pasillos de la Casa de Gobierno, que es un edificio público. No los van a dejar estar en el Patio de las Palmeras. El Patio de las Palmeras, los que hemos entrado ahí, te parás para ver quién entra y quién sale. Es un dato fundamental para cualquier cronista que está ahí, y ya están compartiendo el reglamento donde limitan el trabajo periodístico de nuestros colegas. ¿Qué hubiera pasado con el caso Alimentos si no hacían las preguntas en las conferencias de prensa? No hubiéramos tenido las mentiras de Adorni para que el tema siguiera avanzando. Siempre es un hecho colectivo, siempre. Entonces, estamos en un momento de un deterioro tremendo de nuestra actividad en términos de precarización, en términos de persecución. Ya empiezan los aprietes. Esta semana hemos tenido a nuestro compañero Darío Villarroel y a Nancy Pasos denunciados penalmente por el ministro de Justicia. A Roberto Navarro le llegó el otro día una carta documento por algo que no le gustó a Martín Menem que publicamos. Roberto tiene una causa judicial abierta por una denuncia que encima le hacen 2 relacionistas públicos, Eduardo Feynman y Luis Majul. Y nosotros incluso, con Franco Mirraji, Roberto y yo, nos hicieron una denuncia penal en su momento, donde pedían hasta 6 años de cárcel. Y el que nos la hizo hoy es el ministro de Seguridad de la ciudad donde vivimos, el señor Waldo Wolf. Todavía no nos pidió disculpas. Y lo hizo siendo presidente de la Comisión de Libertad de Expresión, a la cual nadie le pidió la renuncia. Porque encima nos sentimos bastante solos los periodistas. Porque para que salga una gacetilla, para que les hagamos una nota, para que publiquemos un dato, te re llaman, Ahora, cuando te meten una denuncia penal y te quieren meter en cana, ahí no aparecen tanto. Y cuando tienen que votar en el Congreso, por ejemplo, que tengamos cláusula de conciencia los periodistas. Hay países donde existe la cláusula de conciencia, que es que un periodista en una empresa pueda negarse a escribir una nota si esa nota miente, si esa nota va en contra de su ideología, si esa nota es una operación. Y tengo un recurso legal para eso. En la Argentina eso tuvo media sanción en el 2015, hace 9 años, y quedó ahí en media sanción. Entonces hoy los periodistas que están precarizados, que están maltratados, que tienen sueldos de mierda, encima ni siquiera tienen una herramienta legal
para negarse a hacer operaciones de aquellos que los maltratan y que les pagan una miseria. Ese es el trabajo que deberían hacer diputados y senadores, proteger realmente a los periodistas en las cosas que necesitamos, que son salarios dignos, condiciones de trabajo dignas y herramientas para defendernos frente a aquellos que quieren que publiquemos cosas que son mentiras y para defendernos cuando publicamos algo que molesta. Bien, ahí escuchábamos entonces a Ari Lijalad y creo que ya tenemos en línea a nuestro invitado. ¿Es así, Leo? ¿Sí? Bueno, buenas tardes, Marcelo Gallo, periodista insigne de nuestra Catamarca, que creo que ha pasado por todos los medios escritos de nuestra provincia. ¿Me escuchás, Marcelo? Hola, Roberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes, gracias por la invitación. Bueno, ahí no sé si escuchaste algo de lo que comentaba, lo que pasamos de una editorial, editorial que hacía Ari Lijalad esta mañana, comentando de no solo, digamos, lo bueno, la conmemoración, digamos, del Día del Periodista, sino poniendo un poco en contexto lo que hoy significa ser periodista en estos tiempos, digamos, de Milei y de una especie de apriete que se visualiza para la realización de la labor periodística, hablando de la precarización, de las dificultades que tienen los periodistas para ejercer su trabajo. ¿Cómo ves vos? Y no sé si tenés algún panorama de lo que ocurre aquí en Catamarca. Bueno, mira, como vos decís, con el gobierno, digamos, en la actual coyuntura política tenemos, digamos, acechanzas por doble vía. Por un lado, el tema económico, que afecta a todos los trabajadores en particular, pero en el caso de los periodistas, con más razón, estamos con serios problemas. Venimos con sueldos muy atrasados desde hace mucho tiempo. Es una situación, además, no es mi caso, pero en muchos medios, bueno, hay precariedad laboral, como vos decías, y por otro lado están las acechanzas de un poder que se ejerce brutalmente con el actual gobierno nacional, que digamos, ha empeorado notablemente el tema del ejercicio de la profesión, pero además valores inherentes a la libertad que dicen defender, claro, como la libertad de expresión o la libertad de prensa, ¿no? Incluso no solo apretando, insultando a periodistas desde la propia cabeza del Ejecutivo, es decir, el presidente de la Nación, sino ya con casos de denuncias judiciales, claro, absolutamente infundadas, por supuesto, y no de cualquiera, sino del ministro de Justicia. Es un caso gravísimo, son casos, claro, gravísimos, y bueno, todas las organizaciones locales, nacionales e internacionales, incluso hay un pronunciamiento del relator de la ONU para la libertad de expresión diciendo que el caso de Argentina es muy grave de diciembre a la fecha, y bueno, coincidimos, ¿no? Y en el caso de Catamarca no tenemos, digamos, esos problemas a nivel de ejercicio de la profesión respecto de la libertad de expresión y demás, pero sí tenemos los problemas de condicionamientos económicos que, claro, que realmente impiden el normal funcionamiento del periodismo, ¿no? Con sueldo bajísimo, bueno, lo que ya conocemos. Claro, ¿no? Y cómo ha ido, me parece, variando esta cuestión de la digitalización de la información en cuanto a la venta de diarios en papel y cómo se ha ido haciendo una transición a verlo directamente en una computadora o en un teléfono, o incluso llegar al límite, digamos, de ni siquiera ver las páginas de los diarios, sino ver lo que ocurre o el rebote de lo que está en esas páginas en las redes sociales. ¿Cómo lo ves a eso, digamos? Porque también hace a la comunicación periodística, ¿no? Digamos, no solamente es, bueno, la producción de una nota o de una investigación, sino, bueno, cómo se da a conocer y cómo se puede difundir eso. Bueno, el auge de las nuevas tecnologías ha traído aparejado
muchos beneficios también, no solo para el ejercicio del periodismo, sino también para los lectores que con el acceso a Internet además tienen acceso a mucha información como nunca antes en la historia de la humanidad. Pero bueno, esto es, digamos, no es ni bueno ni malo en sí mismo, puede ser bueno o puede ser malo también. Es decir, bueno en el sentido que mencionábamos recién, de que hay un acceso casi ilimitado a la información de la que uno quiera disponer e investigar sobre distintos temas, no solo los periodistas, sino también el propio lector, sin la mediación quizás del periodismo. Pero lo cierto es que también trae aparejado este auge de las nuevas tecnologías, un montón de información sin chequear, información de baja calidad, la famosa fake news, las noticias falsas, y esto es un problema también, porque en una profesión como la nuestra, en la que estamos mediando siempre entre intereses muy profundos desde el punto de vista y muy poderosos, desde el punto de vista del poder político, el poder económico, los propios medios como empresa, que siempre ha habido este tironeo. Bueno, ahora se suman, digamos, el fenómeno de estas informaciones que circulan por las redes sociales o por medios digitales poco profesionales y que no son, que muestran una realidad tal cual no son, o no es, en definitiva, perjudicando la visión o promoviendo una visión sesgada de la realidad. Entonces ahí también entra a jugar el ejercicio del periodismo para tratar de, digamos, separar lo que es información de calidad de lo que es información de baja calidad, ¿no? Y esto es un desafío. Y ahí, pues, en ese juego de complejidades se cuelan los intereses políticos que, bueno, estábamos viviendo hasta hace un poco tiempo atrás lo que se llamaba la posverdad, ¿no es cierto? Es decir, informaciones dadas como ciertas que no lo eran. Pero esto está exacerbado desde la asunción de Milei acá, con cuestiones que ya no se trata de si son hechos opinables, verdaderos o no, sino que ya estamos en el campo casi de la ciencia ficción o fuera de la realidad, con declaraciones que vienen del propio presidente, ¿no? Antes nos hubiésemos sorprendido, pero bueno, ayer lo escuchábamos al presidente decir que viene del futuro, hasta la semana pasada venía del pasado, porque era Moisés, ahora viene del futuro porque es Terminator y viene a acabar. Bueno, cuestiones que moverían a risa y en realidad mueven a risa, pero también son gravísimas, ¿no? Es decir, cómo se ha deteriorado el nivel del debate público a partir de la llegada de un gobierno absolutamente inescrupuloso, incapaz, ¿no? Incluso habría que, uno no puede hacer afirmaciones tajantes, ¿no? Pero creo que ya ya amerita un examen profesional respecto de la capacidades que tiene el presidente para ejercer el cargo, ¿no? Sí, en esto que decías, digamos, porque me parece que también hay una responsabilidad de cierta prensa que toma todo esto, estas, digamos, exacerbaciones, digamos, del presidente y hace una traducción de manera que sea aceptada por la sociedad, ¿no? Lo pone como que son declaraciones polémicas o, digamos, lo dice así, digamos, abiertamente. Parece que también hay un trabajo, digamos, de cierto periodismo o de ciertos comentaristas que hacen una especie de trabajo periodístico donde buscan, digamos, disfrazar, digamos, esto que estás diciendo que evidentemente y taxativamente es grave, digamos, que alguien diga que es Moisés o que viene, que es Terminator, que es un topo que va a destruir el Estado, o que, digamos, todas las expresiones violentas que tiene, como me parece que se busca eso, suavizarlas o hacer que creamos que son normales, ¿no? Que son parte de la normalidad. ¿Cómo ves esa situación? Bueno, hay un sector del periodismo que siempre ha estado aliado al poder, que lo estuvo también con Mauricio Macri, pero la verdad que les está costando mucho
tratar de traducir a un mensaje de cierta razonabilidad lo que está, no solo lo que dice Milei, porque si lo fuese solamente lo que dijese, bueno, quedaría en lo anecdótico, es lo que dice y lo que hace, ¿no? Porque jugando con esto de volver del futuro, y nos pongamos en ese juego, yo digo, a ver, hagamos de cuenta que estamos un año atrás, ¿no? Estamos en junio del 2023 y yo vengo y le digo, soy Marcelo Gallo y vengo del futuro, vengo de junio del 2024 y les voy a contar una cosa. Ustedes saben que la pobreza subió 11 puntos, lo que significa casi 4 o 5 millones de pobres nuevos, se duplicó la indigencia. Sin embargo, los comedores no están funcionando, no entregan comida desde que asumió el nuevo gobierno, y no solo eso, sino que se descubrió algo que ellos estaban escondiendo, que tienen depósitos con 5 millones de kilos de comida que estaban a punto de vencer. Cuando se les sugirió eso, lo negaron al principio, después lo terminaron admitiendo. Hubo una denuncia judicial, una intimación judicial diciendo, muchachos, distribuyan los alimentos. Lejos de hacerlo, apelaron esa denuncia y dijeron, no la queremos distribuir. O sea, si yo cuento eso viniendo del futuro, en junio del año pasado me hubieran dicho, Marcelo, dejate de joder, que estás tomando te vamos a encerrar mal. ¿Entendés? O sea, eso es lo que está pasando. No es solo traducir las barbaridades que Milei dice, sino intentar justificar una parte de este periodismo que no es periodismo, son tipos operadores de prensa mercenarios que están en algunos medios, y que intentando justificar lo que hace, no solo lo que dice. Eso es lo grave. Claro. Y digamos, ¿tenés un rebote, digamos, de la sociedad, digamos, en tu trabajo, digamos, periodístico, de cómo impacta esta información? Si realmente la asume, la disculpa, la toma como, bueno, como que es parte de cómo es la persona, digamos, del presidente o de los ministros, digamos, porque no es solamente el presidente, ¿no? Digamos, no es solamente. Claro, como todo un ecosistema del mal. Y le tenemos, claro, al vocero ahí todo el tiempo recordándonos las barbaridades, las mentiras que dice, las burlas que profiere en contexto de extrema pobreza de la mayoría de la población. Sí, mira, en realidad es difícil palpar lo que está pasando porque es todo muy vertiginoso. Yo también, de alguna manera, a cierta porción del electorado que lo votó a Milei, no digo ya la gente cuasi fascista, los intolerantes de siempre, los homofóbicos, los que odian a los sectores populares, para ellos ya no hay ningún mensaje válido y ni siquiera merecen respeto. Sí, entiendo que hay un sector de la población que votó pensando además que esto era algo novedoso. Es decir, que lo que Milei traía era algo nuevo en la política argentina, porque de alguna manera así lo vendieron sus operadores políticos que están en los medios. En realidad habría que decirle a esta gente que votó, digamos, de buena fe, que esto no es nada nuevo, que es el mismo pero exacerbado, peor proyecto económico de la dictadura, el mismo proyecto económico de la década del 90 del menemismo, el mismo proyecto económico de Mauricio Macri, pero llevado al extremo, al punto que lo que ha generado, la cantidad de pobres que ha generado no se registra en la historia de la Argentina y casi en ninguna parte de la historia de la humanidad, salvo en periodos de guerra. Es decir, en una situación de cierta estabilidad, normalidad institucional, donde ni siquiera hay una pandemia ni nada, no ha habido un antecedente de deterioro de la economía, digamos, de la situación social, sobre todo los sectores trabajadores medios y sectores más vulnerables. Entonces, digamos, ese es el problema central que no se está revelando de alguna manera. Entonces hay mucha gente que
como les dijo, en realidad les anticipó que la inflación iba a subir y después iba a bajar, y después de que baje venía la recuperación económica, y eso se cumplió. Subió, bajó, pero bueno, obviamente bajó destruyendo el país. Si no hay un peso, obviamente si nadie consume, es imposible que haya inflación prácticamente. O sea, liquidando la economía es como cualquiera baja la inflación. Y si encima la subiste al 25%, es muy fácil bajarla. Entonces en ese discurso concatenado, la gente puede decir, bueno, ya bajó la inflación, estamos en niveles de 5, 6%, probablemente ahora venga la recuperación. Yo no quiero ser agorero, pero esa recuperación no va a venir, porque ya conocemos la historia de este tipo de proyectos. Están rogando que vengan las inversiones, y la inversión, alguna inversión, puede llegar a la minería, puede llegar a las actividades que fomentan la exportación, pero no va a llegar ninguna inversión vinculada al mercado interno, porque si los salarios están tan deprimidos, ¿quién va a comprar? O sea, ¿quién va a invertir en una fábrica de heladera o de lavarropa si las fábricas de heladera y de lavarropa están expulsando gente, están a punto de cerrar? Porque no hay un peso partido por la mitad. Entonces, no va a venir la recuperación de los salarios por este lado. Por ahí, insisto, bueno, invierten en el litio, más que sale este régimen de grandes inversores que van a tener todos los beneficios, se llevarán nuestros recursos naturales, y habrá inversiones, pero eso va a repercutir en una población muy limitada de trabajadores o de proveedores de esas industrias, y nada más, ni siquiera industria, porque no se va a industrializar nada, se van a llevar la materia prima. Pero no va a haber esta recuperación. Pero yo entiendo que haya gente que tenga cierta expectativa, que votó confiada, que votó con esperanza, y han pasado nada más que 6 meses, porque vos y yo podemos suponer que ya han pasado 5 años, porque es una locura, pero han pasado solo 6 meses. Y bueno, entonces hay gente que dice, yo los banco un mes más, los banco 3 meses más. Y bueno, y después están los que bancan cualquier cosa porque coinciden con su ideología. Sí, o están haciendo una diferencia porque hay gente que está ganando plata. Hay gente que está haciendo su diferencia, claro. Sí. Marcelo, muchísimas gracias por esta comunicación. Un gusto que hayas estado aquí saliendo por Tramas, por la radio. Y feliz día. Y espero que tengas un gran festejo hoy por este merecido Día del Periodista. Bueno, algún vinito vamos a tomar, vamos a hacer un brindis por todos los colegas, por la profesión y por este país para que mejoremos, ¿no? Y que nos hagamos cargo de lo que está pasando y pongamos el pecho, porque esto no puede seguir así. Así es. Muchas gracias, Marcelo. Soy Albita. Que tengas una buena jornada. Abrazo. Bueno, muchas gracias. Felicitaciones y salud. Salud, gracias. Salud. Bueno, ahí escuchamos este diálogo con el periodista que hoy está en el Ancasti, Marcelo Gallo, pero que tiene una larguísima trayectoria en nuestros medios periodísticos de nuestra provincia. Bueno, y hasta aquí llegamos con este Tramas de hoy. Así que nos despedimos hasta el próximo viernes, deseándole de manera reiterada un feliz día a todos los y las periodistas de nuestra provincia y de nuestro país. A las personas que se juegan. Que se juegan como Marcelo, ¿no? Digamos, porque hay una posición, digamos, habla desde un lugar y que me parece que es totalmente válido, ¿no? Porque lo otro es decir lo que es conveniente o lo que le conviene a este poder que está, bueno, y que lo vemos, ¿no? Digamos, porque ese periodismo canalla, digamos, que aplaude a Milei o que busca decir cualquier cosa para beneficiar al poder que hoy lo detenta Milei, digamos, bueno, eso no es periodismo, como decía bien Marcelo. Una cosa más, resaltar lo que decía Ari Lijalad respecto a lo necesario que es el trabajo de otro periodista para
uno ejercer, digamos, en el caso de que uno lo fuera. Sí, que es una tarea colectiva. Es una tarea colectiva. Eso es, y creo que no sucede solamente en el periodismo. Yo me retrotraigo, me voy directamente a la literatura también, ¿no? Pero creo que debe funcionar con cualquier actividad, cosa humana. Y eso es importantísimo tenerlo en cuenta. Sí, y lo otro que también, ya que lo trajiste, Ari, de vuelta, lo que decía al principio, digamos que los medios periodísticos son ideológicos y desde ese lugar tienen una posición política que no es mala en sí mismo. Decía, no hay una contradicción. Este día se crea porque, bueno, en 1810 Moreno crea un diario que se llamó La Gaceta de Buenos Aires y no lo creó porque tenía ganas de hacer publicidad y vender publicidad, sino como una herramienta para sostener y difundir la revolución de ese momento, que era la revolución independentista de 1810. Para eso crea la Gaceta. Esa revolución independentista de 1810 es el surgimiento del Estado argentino. Claro, sí, eso, ¿no? Y después también nombraba, bueno, todos los otros grandes medios como, bueno, La Nación o Clarín, que también se crearon con el mismo objetivo, con un objetivo político. La prensa también, ¿no? De tantos problemas le traía a Perón. Digo, se crean con un objetivo, digamos, político, de hablar desde un lugar. Así que, digamos, esto, cuando los periodistas o pseudo periodistas hablan de que son objetivos y de que no son comprados, no sé si son comprados o no, pero objetivos de ninguna manera lo son, digamos, porque siempre, más allá de que haya una voluntad de objetividad, siempre hay un recorte, ¿no? Digamos, no se puede hablar de todo lo que está ocurriendo. Un periodista o un medio elige de qué va a hablar y de eso que va a hablar, bueno, hace un abordaje ideológico y político también. Ojalá, digamos, haya más medios independientes como como el de nuestra radio Cacán, y que se pueda multiplicar. Ojalá, digamos, que pudiese volver en algún momento, se pudiera reflotar esta ley de medios que en algún momento le dio a nuestro país la posibilidad de crear más medios donde haya más voces, donde haya más expresiones, más miradas sobre la misma realidad, ¿no? Digamos, que es lo que me parece que nos enriquece y no lo que está ocurriendo hoy, que, digamos, se va en sentido contrario, ¿no? Digamos, que haya menos medios, se restringe la pauta, que hace que, bueno, los grandes medios, que no son solamente medios periodísticos, sino que, por ejemplo, Clarín no es solamente el diario Clarín, sino son las radios, y tiene toda la parte de telecomunicaciones, tiene el cable, tiene internet, o sea, lo periodístico en sí está probablemente sostenido por todo el resto de empresas que componen ese como pulpo, lo decía la mega. nata cuando era la nata del bueno, y te describía el monopolio. Claro, el monopolio comunicacional, digamos, de Clarín. Hacen falta esto, ¿no? Más medios independientes, más medios chicos, donde incluso se refleje lo que nos ocurre, digamos, aquí en Catamarca, y no estemos preocupados porque hay un embotellamiento en la U7, la U no sé cuánto, que no importa para nada aquí en nuestra provincia de Catamarca. Ahora sí. Hasta el próximo viernes. Se vamos. Nos vemos, nos escuchamos el próximo viernes. Muchas gracias.